Muchas gracias otra vez por reconectarse. No, hombre, he estado algo accidentado este día con esas desconexiones. Y fíjense que pensaba que sí se desconectó la primera por una falla aquí del internet local, pero ahorita están diciéndome que no, todo está bien, que nada más fue la primera vez a las 11:11 precisamente. Ahorita ya no sé si es un problema mío o algo está pasando con el Zoom, que se desconecte y conecta, pero bueno, al parecer estamos ya otra vez, ya vamos a la recta final. Les decía yo que estamos acá con métodos de recopilación de datos, para luego pasar ya a lo que son medidas de tendencia central, que esta es la parte así como que un poquito teórica, y de todas maneras esta me falta ponerla ya en la plataforma, junto con los apuntes de medidas de tendencia central. Quería preguntarles, porque tengo la duda, ¿ustedes ya llevaron conmigo probabilidad y estadística o ya han visto todo lo que es media, varianza, desviación estándar, inferencia estadística, intervalos de clase? No sé si ya llevaron eso anteriormente. Ingeniero, pues hemos llevado ahí un poquito ahí de las cosas y en algunas como la ingeniería industrial como que tiende a ser muy estadística, pues ahí se han visto algunas cosas. Por ejemplo, cuando nos dio la de calidad, yo recuerdo que vimos algunas cuestiones parecidas a esto que estuvimos usando también con el Excel. Ajá, sí. Sí, sí, esa la llevaron conmigo, ¿verdad? Control de calidad o sistemas de control de calidad, sí, cierto. Pero probabilidad estadística, ¿esta es la primera vez que ven algo o ya habían visto otra materia aparte de control de los sistemas de control de calidad? Híjole, la verdad ahorita, ingeniero, no recuerdo, pero creo que sí Sí, habíamos ok. visto algo. Creo que sí, sí. Es que no me quiero confundir yo y repetirles un tema, sino realmente avanzar, porque veo el programa y como me habla de medidas de tendencia central y de medidas de variación, bueno, eso se ve en los primeros temas de estadística. Lo que sí es nuevo, o al menos lo que yo veía que ya hay que agregar es esto de medidas de métodos de recopilación de datos y algo más de inferencia estadística, que son los temas que vienen más adelante. Entonces, bueno, creo que sí vamos bien entonces. Los métodos de recopilación, muchas gracias. En los métodos de recopilación, pues está... Gracias a usted. no, al contrario. La recolección y análisis de datos pues son para comprender y desarrollar respuestas apropiadas a los movimientos mixtos, a lo que son la toma de datos con, ya sea para cuantitativo o cualitativo. Y aquí un poquito de reseña de para qué pueden servir la toma de datos. Y esto habla un poquito así como que enfocado al transporte, pero la idea es tener una forma de cómo tomar información. Me aumento aquí un poquito, dice aquí, el tamaño del movimiento mixto, es decir, el número de personas en un lugar determinado en un momento dado, o el stock de población, sería la fuente de información. La evaluación demográfica de las personas, por ejemplo, su edad, género, estado civil, situación económica, y si viajan solos o con miembros de la familia. Esto referido a un caso de transporte. El perfil y el tamaño de los diferentes tipos de grupos que se trasladan, por ejemplo, solicitantes de asilo, niñez no acompañada y separada, víctimas de la trata de personas de determinados países de origen. Es parte de lo que puede ser información estadística. Los factores que fomentan y los factores que atraen movimientos, es decir, factores que obligaron a los individuos a partir de aquellos que los llevaron a un destino particular, las motivaciones y los factores impulsores de los movimientos secundarios para diferentes grupos en un movimiento mixto.
y rutas de migración, la naturaleza y la escala de las amenazas de protección que se enfrentan en los puntos de origen. Si se fijan, esto es estadística referida al problema de la migración y nos da una idea con estos ejemplos de lo que se puede hacer en un momento determinado al buscar información y cómo muestrearla, cómo recopilar la información. Entonces, para poner en marcha una recolección y análisis de datos, aquí hay una serie de elementos de sugerencia. Hay que empezar con una recolección de datos y antes de empezar, pues identificar el propósito y el alcance del ejercicio, desarrollar las herramientas y guías de recolección necesarias y establecer la capacidad de almacenamiento seguro de datos y establecer medidas de confidencialidad y salvaguardia de protección de datos. Esto que es para una situación de tipo migratorio y tiene, por lo que ustedes ven, implicaciones hasta de tipo político o de relaciones internacionales, realmente tiene mucho que ver cómo manejamos la información dentro de las empresas. No hay información que se obtiene y que no es para toda la generalidad y se deben de tener algún tipo de salvaguardias, de cuidados para estos datos. Sobre todo, ahora con la protección de datos es importante también tomar esas medidas de seguridad. Identificar los datos cualitativos y cuantitativos pertinentes que se recopilarán, incluidos las preguntas relacionadas con las personas refugiadas y tomar medidas para garantizar que los datos recopilados por las diferentes partes interesadas sean comparables. Esto lo podemos equiparar con la información que ustedes tomen de cada línea o de cada proceso. Y como se pueden hacer comparaciones entre líneas, pues obviamente esta información tiene que ser cuidada para que, vamos, solamente quien necesite verla la puedan trabajar. Escogí esto porque se parece mucho a las situaciones que manejamos dentro de una empresa y en la cuestión de cómo clasificar la información y cómo cuidarla, el sentido de cuidado que se debe dar a la información y solamente quienes deben saberla. Compilar otros datos primarios o secundarios pertinentes, incluyendo los datos recopilados por diversas instituciones a nivel nacional. Bueno, en este caso sería por línea o por fábrica, incluso por administración. Analizar datos y tabular la forma cruzada de las variables claves para anticipar rutas de viaje, puntos de entrada y tránsito, movimientos secundarios y posibles necesidades de protección. Y en este caso podemos, para aplicarlo en la empresa, para cruzar información, ver los puntos donde es importante comparar y de esa manera obtener también información adicional. Establecer acuerdos de intercambio de datos o redes de intercambio de información para compartir datos micro o agregados según corresponda. Obviamente, dentro de una empresa, en los diferentes departamentos, la información puede ser importante cruzarla y puede buscarse la manera de que se comparta con quien solamente tiene que recibir la información. Regularmente suele ser los gerentes de área. Profe, perdón, Sí. hay unos compañeros que piden acceso. Perdón, déjeme ver mejor. Gracias. Sí, es que no me estaba anunciando nada aquí. Ándale, ahora sí. Ya están Miguel y Pablo. Listo, gracias, sí. Estaba yo ahí batallando un poquito, que no veía yo, como me aparece siempre un anuncio, cuando me piden acceso, no veía yo, de hecho no me apareció. Entonces te decía, aquí pues es ver cómo compartir la información, solo quien debe verla, ¿verdad? Eyes only, como dicen los que hablan en inglés, ¿verdad? Eyes only o solo para tus ojos. Entonces, mantener un suministro de datos de inventario, ¿verdad? Constituye una buena práctica lograr la participación de los proveedores de datos en los procesos de compilación y mejora de inventarios a través de actividades tales como estimación inicial para la categoría en la que se señalan las incertidumbres potencialmente altas y se invita a posibles proveedores de datos a colaborar en la mejora de la estimación. ¿Quién puede proveernos datos en una empresa? Puede ser los nuevos trabajadores, el supervisor de área y desde luego el gerente de la misma, que pueden ser la gente que nos provea de más información. Talleres científicos estadísticos sobre entradas y salidas del inventario o de los datos que estamos trabajando.
Y eso puede ser, fíjate, el Departamento de Control de Calidad es un departamento que sí realmente sigue un lineamientos científicos, trabaja con estadística, trabaja con información y con experimentación. Así que ahí tienes otro inventario quien te puede proporcionar datos. Contratos o acuerdos específicos para la provisión frecuente de datos. Puedes hacer ya con tus gerentes, puedes estar trabajando en la idea de que se estén tomando información constante por parte de alguien en la misma línea o en el mismo departamento. Actualizaciones informales frecuentes, anuales, respecto de los métodos que se utilizan, que utilizan sus datos. Esto es con la idea de seguir manteniendo actualizada la información y también calibrar los instrumentos de medición. Y me refiero a instrumentos de medición no a equipos, sino realmente a los instrumentos estadísticos y de recopilación de datos. Y dice terminación del mandato o las notas de entendimiento para el gobierno o las organizaciones dedicadas al comercio que suministran datos para clarificar qué se necesita para el inventario, cómo se deriva y proporciona el compilador del inventario y cuándo. Obviamente esto se puede interpretar para el interior de las empresas, con todo lo que te dije, ya sea para el mismo departamento de almacén o de cada departamento que tenemos en las empresas, verificar la información que tenemos y cómo estamos inventariándola, cómo la estamos cuidando. En las fuentes de información, pues, son las unidades estadísticas subdivididas a los elementos componentes de la población estudiada. Puede ser el conjunto de personas, el personal de una empresa, los alumnos de un centro de enseñanza, los habitantes de Torreón al 26 de diciembre del 96, o un conjunto de objetos, la producción de un taller, el parque automovilístico español, conjunto de facturas de una empresa, etcétera. La población en una investigación estadística debe ser definida, pues, con precisión. ¿Qué es lo que nos interesa investigar? Así que tenemos elementos con los que podemos distinguir a una población, ¿verdad? Sexo, edad, cursos, asignaturas pendientes, media del curso anterior, número de hermanos, domicilio. Los caracteres pueden ser numéricos, en cuyo caso los llamaremos variables cuantitativas, o no numéricos, como atributos cualitativas. Cada uno de los caracteres estudiados puede presentar dos o más modalidades. Las modalidades de un carácter deben ser el mismo tipo, que sean al mismo tiempo incompatibles y exhaustivas, es decir, cada individuo de la población puede adoptar una y solo una modalidad del carácter. Por ejemplo, si tienes población de gente rubia, no la puedes poner, a ver, gente rubia, pero que también tiene el cabello negro. No, solo es exclusivo, en este caso, de la gente que es rubia. Y por decir una diferencia cualitativa y cómo se debe interpretar. No puede quedar en dos grupos, puede quedar en un solo grupo o en un solo intervalo. Los caracteres más sencillos admiten dos modalidades, que son los dicotómicos, como por ejemplo sexo, hombre-mujer, una pieza que satisface los requerimientos de calidad o no, o sea, cumple o no cumple. El número de modalidades de un carácter puede variar según la información que se requiera recoger. Así, por ejemplo, el estado civil, si te fijas, hay soltero o casado. Hay tres modalidades: soltero, casado, divorciado. Hay cuatro: soltero, casado, divorciado o viudo. Y por último, soltero, casado, divorciado, viudo o no declarado. O sea que no especifica, por alguna razón no se agrega el dato del estado civil y se pone como no declarado, que sería otra categoría. El sistema de categorías debe ser exhaustivo y mutuamente excluyente para evitar que un individuo pueda pertenecer a más de una categoría. Hay fuentes de información que son, pues, la primaria y secundaria. Y como menciono ahí, pues las primarias son aquellas en las que los datos provienen directamente de la población o muestra de la población.
Mientras que las fuentes secundarias son aquellas que parten de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de comunicación, del INEGI, una tabla que te pasaron el supervisor o el gerente de una línea o un departamento. O sea, no los obtuviste tú directamente, sino que te los pasaron. Las fuentes primarias pues, pueden subdividirse en observación directa o indirecta, resultando obvio que la observación directa es la que tú obtienes de tus propias observaciones. Ahí tendríamos una planeación de recolección de información primaria y los enfoques de investigación si son de observación o es encuesta o es experimento. Entonces los métodos de contacto pueden ser, en el caso de observación, pues puede ser por correo. Tienes un plan de muestreo, que serían unidades de muestreo, y tu instrumento de investigación puede ser un cuestionario. En la encuesta, pues puede ser por teléfono. Ahí el plan de muestreo sería el tamaño de la muestra, cuántos quieres entrevistar o cuántos les quieres hablar. Y el instrumento de investigación puede ser un instrumento mecánico, van a estar nada más contabilizando o teniendo por ahí tu cuestionario para entrevistar. Y está el enfoque de investigación, sería en el caso de experimento, pues es un método de contacto personal directamente con lo que estás estudiando. Tu plan de muestreo, tendrías que utilizar algún método de muestreo de los que vamos a ver más adelante y diseñar un instrumento de investigación que puede ser una encuesta, puede ser nada más un conteo, etc. Y ahí te defino también lo que es la observación directa, la indirecta y adicionalmente, pues las fuentes primarias de recopilación se obtienen por medio de investigación directa al objeto de estudio. Si te fijas, de observación directa es cuando el investigador toma directamente los datos de la población sin necesidad de cuestionarios o entrevistadores. Por ejemplo, cuando un profesor realiza un estudio estadístico sobre el rendimiento de los alumnos, simplemente pues hacemos nosotros los profesores, y yo lo hago así, tomamos el dato de la información que nos envían los mismos alumnos. Cuando resuelven su examen, tú lo calificas y obviamente estás tomando un estadístico de cómo le está yendo a ese grupo en particular al colectar la información directamente de ellos. Si tienes una experimentación directa. La observación es indirecta cuando los datos no son obtenidos directamente por el investigador, ya que precisa de un cuestionario, entrevistador u otros medios para obtener los datos de estudio, para lo que es preciso realizar una encuesta. Las fuentes primarias pues se obtienen por medio de investigación directa al objeto de estudio, a través de métodos establecidos. Entonces, para reunir datos primarios, lo ideal es recurrir a un plan que exige tomar varias decisiones. Los métodos e instrumentos de investigación, el plan de muestreo y las técnicas para establecer el contacto con el público. Si te fijas, esto está un tanto encaminado a lo que es mercadotecnia, pero muy bien describe cómo harías una recolección de datos primaria dentro ya de un área de trabajo. Y es todo lo que hemos platicado dentro de esta tablita. De la fuente secundaria, para ser utilizada, deben ser analizados bajo 4 preguntas básicas. Ya que son secundarias y no es directa la adquisición del dato, sí es importante cuestionarse un poquito. ¿Es pertinente esta información? Esto lo vas a ver cuando escuches la forma en que decía Platón, me parece que así lo mencionaba, en cuanto a poder cernir o filtrar la información, y actualmente en este tiempo es muy importante. Fíjate lo que dice: ¿es pertinente la información? ¿Es obsoleta? ¿Es fidedigna? ¿Y es digna de confianza? Es muy importante ahora, y aunque parece técnica para nada más aplicarse a la estadística, si tú empleas estas 4 preguntas a todo lo que tú veas en internet, te vas a llevar unas sorpresas muy interesantes. Cuando yo inicié a utilizar las redes, de repente pues, compartí información que no había verificado y me di unos descolones al principio, que sí había gente que me reclamaba y me decía: oye, esa es una mentira, o ¿de dónde sacaste esa información? No es verdad. Y entonces empecé a verificar utilizando
exactamente estas preguntas. Te pueden servir en general como una guía para poder investigar y hasta opinar o compartir una información. Ya estamos por acá, nada más quiero mencionar. Esta la van a ver ustedes ya agregada en próximas horas, ahí en la plataforma, para que luego le den una lectura. Voy a agregar el material que me falta de video, para que de una vez puedan ustedes apreciar lo que estamos trabajando. Entonces, en los métodos de recolección, pues, los datos primarios en una investigación científica se procede básicamente por observación. ¿Qué es lo que hacemos en ingeniería? Observamos y vemos y contabilizamos. Ya sea la observación directa, por encuestas o entrevistas a los sujetos de estudio y por experimentación. Aquí hacemos un poquito la ampliación de lo que es la encuesta. Fíjate que ese es uno de esos puntos donde nosotros los INGES tenemos que esforzarnos un poquito más las interacciones con las personas y el uso del instrumento de la encuesta. Cuando realmente logramos esto, podemos obtener mucha información de las personas. Entonces, constituye el término medio entre la observación y la experimentación. En ella se puede registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder recrear un experimento, se cuestiona a la persona participante sobre ello. Por ello se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc. Y como define aquí el profesor García, una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Entonces, aquí habla del método de la encuesta, pero regularmente en ingeniería y sobre todo en los departamentos de calidad, lo que se hace es que se mide y tú vas agregando tus medidas según el tamaño de la muestra. Es algo que vamos a ver. Tú puedes calcular, y déjame, ya que estamos por terminar, nada más déjame, te voy a pedir que leas esto y me voy a lo que es el cálculo del tamaño de la muestra. Metodologías para calcular el tamaño de la muestra, y esto es lo que te quiero comentar. Hay esta ecuacióncita donde tú tienes el 1 menos alfa, que es el nivel de confianza deseado. Esto recuerda, lo vimos o se vio en lo que se llama intervalos de confianza. Tú tienes una Z que corresponde al nivel de confianza que busques, que es 1 menos alfa. Tienes la proporción esperada y tienes también una precisión deseada. Es el error que tienes ahí. Regularmente estos datos pues los estimar. Profe, Sí, Luis Esparza creo que pide acceso. a ver, perdón. Déjame, ¿dónde lo tengo? Me metí, perfecto. Ya estamos, ahora sí, conectado. Decía entonces, dice, el nivel de confianza deseado, ya mencionamos ahí, y el 1 menos alfa, que es nuestro nivel de confianza. Y si te fijas todo esto, el z elevado al cuadrado por la proporción esperada y q, que es la proporción contraria, que es 1 menos p, entre esta precisión deseada, te da el valor de la n que deberías de seleccionar para poder obtener la información necesaria. Aquí vemos otra expresión que, en este caso, si el tamaño de la muestra es mayor, entonces la estimación del parámetro se hace un poquito más compleja y necesitas agregar estos otros elementos para con ello obtener la n que estás buscando para un muestreo más exacto. Decíamos que entre más grande la n, mayor exactitud tiene
vamos, se acerca más a lo que necesitamos, a la precisión deseada. Pero obviamente esto implica más trabajo, les decía al principio. Y estas serían las formas, y viene aquí un ejercicio. Si te fijas, estaban buscando ver la prevalencia de diabetes mellitus, la 2, la diabetes tipo 2, y no conocemos el valor aproximado de la proporción de diabéticos en la población. Considerando un nivel de confianza del 95% y una precisión deseada del 6%, la muestra necesaria para nuestro objetivo sería de lo siguiente. Si te fijas, es 0.5 y 0.5. ¿Por qué se escoge esto? Pues porque estamos considerando que la población pudiera tener la mitad, la población que estamos buscando pudiera ser de diabetes tipo 2. Entonces, si tengo 0.5, el 1 menos el 0.5 me da el otro 0.5. La Z para el 95% es de 196 y nada más le elevas al cuadrado. Y la precisión deseada del 6% la tienes aquí abajo, elevada al cuadrado también, según la fórmula que ya te había manifestado aquí. Se hace el cálculo y te dice que necesitas una muestra de 267 personas, en este caso, para verificar este aspecto con este nivel de confianza. Y de igual manera, esta es la fórmula, la básica, la primeritita que te mostré, pero si le aplicamos la segunda, mira, entonces tienes que tener una idea de la población, en este caso una población finita que puede ser de un sector de por ejemplo, que dice que de la cierta ciudad donde viven 20,000 habitantes, no, 20,000 habitantes, sí, perdón. Entonces de ahí tomas tu muestra. Quería mostrarte esto, ya son las 2, nada más te pido que lo leas. En la próxima clase regresamos, avanzo un poquito más con lo de los muestreos, pero sí para empezar a ver cómo realizar el cálculo del tamaño de la muestra es muy importante. Te ahorra trabajo, te incrementa precisión y de cierta forma es la que determina el éxito de las mediciones que tú vayas a realizar dentro de tu área propiamente de trabajo. Caballeros, damas, les agradezco mucho el favor de su atención. Una disculpa por todos estos desconexiones inconvenientes. Algunos sí no fueron, bueno, de hecho, pues no fueron culpa de un servidor, pero de todas maneras me apena que se haya cortado tanto, pero les agradezco. Yo voy colocando lo de hoy y lo ya grabado de la sesión anterior en el YouTube. Les agradezco mucho el favor de su atención. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. No dejamos tarea en esta ocasión para que por favor terminen lo que ya está pendiente. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Pásenla Hasta muy luego, luego. compañeros. Que tengan buen fin. Profe. Cuídense. bien. Muchas Fíjese que, gracias, profe, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. no tengo acceso al portal, profe. ¿Puedo mandarle la tarea del correo? Sí, no hay problema. ¿Les di a mi correo? No sé, pero ahorita déjeme Y yo abro. ahorita lo pongo ahí en el WhatsApp y ya ahí podemos trabajar. Sí, no, por favor, es que creo Vale. es que no me fijé y yo creí que la tarea era para ayer, antier, y ya Ok. ya la tenía hecha. Y pues mejor de una vez se la mando porque si no se me va a olvidar. Ok. Pero no tienes acceso, me dices. Ok. Sí, no tengo Ahorita acceso al portal. te paso el correo. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, cuídense, que tengan buena tarde. Gracias.